quizás el enemigo más silencioso y sin duda el más suculento del medio ambiente. Le revelamos cómo nuestro apetito por la carne de res está afectando nuestro planeta. Este diminuto país no tiene poder territorial, económico ni militar. Tiene poder espiritual. Exploramos el rol del Vaticano en el mundo y las fuerzas que amenazan su influencia. Añora la dictadura, denigra a las mujeres y quiere ser el próximo presidente de Brasil. En nuestras genialidades memorables repasamos el vergonzoso historial de Jair Bolsonaro. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy lo voy a llevar a una selva que queda a unos 60 kilómetros de Ciudad de Panamá. Allí un grupo de soñadores jóvenes están intentando construir el pueblo más sostenible del mundo. Lo llaman Kalu Yala. Tiene programas de agricultura ecológica, allí practican yoga y otra cosa, comen iguanas. Así es. Los miembros de esta comunidad están criando iguanas para el consumo humano como una alternativa a la ganadería, a la carne de res. Esto puede parecer una idea descabellada de jóvenes hippies, pero ya verán que sus ideas no son tan descabelladas como le pueden parecer a usted a primera vista. Resulta que las vacas y los toros emiten un importante volumen de gases que crean el efecto invernadero, que tiene recalentado nuestro planeta. Es por eso que hay científicos que aseguran que disminuir o eliminar el consumo de carne roja podría por sí solo acercarnos a un mundo más ecológico y más sostenible. En el siguiente reportaje exploramos la fascinante y sorprendente relación que hay entre la comida y el cambio climático. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pero mire. A solo 57 kilómetros de Silicon Valley, donde están las empresas que buscan diseñar el futuro, hay una empresa que quiere cambiar el futuro de la comida. Memphis Meats está desarrollando carne de res con células animales, sin tener que criar, alimentar ni matar una sola vaca. Así es, carne producida en un laboratorio. Y no es un mero experimento de científicos soñadores. Magnates de la tecnología, como el fundador de Microsoft, Bill Gates, han invertido millones de dólares en esta iniciativa. Pero, ¿por qué invertir tanto para cambiar la manera como producimos carne bovina? Criar y alimentar vacas conlleva la deforestación de grandes territorios, y la producción de un solo kilo de carne de res requiere casi 16,000 litros de agua. Esto es 3 veces más agua de lo que requiere la producción de la misma cantidad de carne de pollo o de cerdo. Hay otro problema: las flatulencias de las vacas. Las vacas liberan un poderoso gas llamado metano, que es uno de los principales gases de efecto invernadero que están calentando la Tierra. Actualmente, la industria ganadera produce un 15% de los gases que causan el calentamiento global. Esto es más de lo que emiten todos los carros, camiones, barcos y aviones del mundo juntos. La situación está destinada a empeorar a medida que aumenta la demanda por la carne en países con crecientes clases medias, como China e Indonesia. Estoy trabajando, estoy ganando dinero, tengo más libertad, así que salgo más a menudo y como más carne. Científicos ambientalistas y empresarios de todo tipo están liderando esfuerzos para mitigar el impacto de nuestro insaciable apetito. Unos investigadores australianos, por ejemplo, encontraron que incluir algas marinas en la alimentación de las vacas podría eliminar en un 99% sus emisiones de metano. Otros proponen cambios en la dieta de los seres humanos. Recientemente, un grupo de científicos calculó el impacto de sustituir la carne de res por frijoles en Estados Unidos.
encontraron que sin tener que reducir la producción de otras carnes ni cambiar el sector de infraestructura o transporte, este cambio de dieta le permitiría al país disminuir sus emisiones en un 74%. Y cada vez son más las empresas que están desarrollando alternativas vegetarianas. Pero para los que no les apetece una hamburguesa de frijoles o de carne sintética, hay quienes ofrecen hamburguesas de larvas, asados de gusanos y hasta cuscús de saltamontes. Como explica Marcel Dick, profesor de la Universidad de Wageningen en Holanda, los insectos, además de ser ricos en proteínas, vitaminas y minerales, pueden ser una alternativa más ecológica a la carne de res. Para producir un solo kilogramo de carne, hacen falta 25 gramos de alimento para vacas. Para producir un kilogramo de insectos comestibles, se necesitan solo 2 kilogramos de alimento para insectos. Así que es 10 veces mejor. Producen menos estiércol, menos polución y menos gases de efecto invernadero. El gran desafío es que estos posibles sustitutos no tienen mucha acogida en gran parte del mundo. Un bife, un churrasco, un asado. Eso no puede faltar en la Argentina, si no, no existimos. Hablamos con Daniel Manson-Dicros, científico del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. Término de que biológicamente es posible que los humanos viven sin la carne, no hay duda que eso sí es verdad. Sin embargo, culturalmente, la carne tiene un rol bastante importante en la cultura de la comida, pero también en términos de su rol de ingresos económicos. Brasil, por ejemplo, es uno de los mayores exportadores de carne bovina del mundo. Y 4 de los 10 países que más consumen carne en el mundo se encuentran en América Latina. Cambiar nuestros hábitos alimentarios requiere profundos cambios culturales, pero ese no es el único reto. Hasta ahora, por ejemplo, muchos de los sustitutos para la carne de res no son asequibles, apetitosos ni fáciles de conseguir en muchos países. Para reducir el consumo de carne a nivel global, hace falta desarrollar alternativas y políticas ambientales que realmente tomen en cuenta nuestra compleja relación con la comida. El cambio climático es un problema que requiere esfuerzos variados, sostenidos desde todos los ámbitos de la sociedad, y eso es algo que todavía no está claro en la mente de muchos, especialmente algunos políticos. Al regresar a la pausa, les voy a cambiar de tema. Voy a hablar de cómo un país puede ser más poderoso por su poder espiritual que por la fortaleza de sus fuerzas armadas. Así es, un país pequeño con mucho poder. No se vayan. Hagamos este ejercicio. Vamos a pensar en las grandes superpotencias del mundo y vamos a pensar qué es lo que las hace tan poderosas. Un gran ejército, una pujante economía, miles de millones de habitantes o quizás una enorme cantidad de tecnología de avanzada. Por supuesto, todas estas son factores importantes. Pero hoy quiero hablarle de un país muy poderoso que no tiene nada de eso. Es un país que en vez de poder militar o económico tiene un enorme poder, un poder espiritual. Estoy hablando del Vaticano, el estado soberano más pequeño del planeta, que como sabemos es la sede de la Iglesia Católica. También sabemos que su actual jefe de Estado, el jefe de Estado del Vaticano, es el Papa. En este caso, el Papa Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio. El Papa Francisco, por supuesto, es el primer Papa latinoamericano de la historia. Su estilo sencillo, amable, le ha ganado muchos seguidores y ha generado un cierto aire de frescura y de renovación en la Iglesia Católica. Pero también ha tenido declaraciones y posiciones muy controversiales que le han ganado a algunos críticos en todas partes del mundo. Pero es dentro de las paredes del Vaticano mismo, donde el Papa, que para los católicos es la voz del Dios en la tierra, es donde ha tenido que enfrentar la mayor resistencia. ¿Quién manda realmente en el Vaticano? ¿Cuál es el papel de este pequeño estado en el mundo? ¿Y qué está haciendo para seguir siendo relevante, influyente? Todo esto y más lo exploramos en este reportaje. Miren.
Habemus Papam. ...22 de octubre de 1978... Con palabras que parecían más acordes a un discurso político que a una homilía, el Papa Juan Pablo II se unió contundentemente a la lucha contra el comunismo en su primera misa papal. Abran los confines de los estados, los sistemas económicos y políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización, del desarrollo. No tengan miedo. Non abbiate paura. 11 años después, caería el muro de Berlín y Juan Pablo II sería recordado como una figura clave en conseguirlo. No sería la primera ni la última vez que un papa interpone a la Iglesia Católica en temas de política internacional. Y es que el Papa, la voz de Dios en la tierra para más de 1.200 millones de católicos, es un líder que mueve masas, incluso como jefe del Estado más pequeño del mundo. El Vaticano se encuentra en el centro de Roma. Es el corazón milenario de la Iglesia Católica, pero también es un país reconocido internacionalmente. El Papa es su jefe de Estado y a través del poder de la fe y de una red de más de 400.000 sacerdotes, 5.000 obispos y 220 cardenales, logra traspasar las fronteras territoriales. Hoy el Papa Francisco representa a este poderoso Estado ante el mundo. Como sus antecesores, ha seguido interviniendo en los conflictos más importantes de nuestro tiempo. Desde los diálogos de paz en Colombia y la apertura de la dictadura cubana, hasta la amenaza del cambio climático y la crisis de refugiados. Pero Papa Francisco quiere ir más allá para reformar la Iglesia. Así lo explica Giuseppe Rusconi, un reconocido periodista suizo especializado en temas del Vaticano. Francisco, más que un papa católico, parece un líder mundial que no se rige por una identidad católica. Lo que hace la identidad son las reglas y las normas. Y de reglas y normas, el Papa Francisco no quiere oír hablar porque su objetivo es abrir la Iglesia a todo el mundo. El Papa ha generado gran descontento en los sectores conservadores de la Iglesia al intentar abrir sus puertas a homosexuales y divorciados. Pero no es lo único que tiene temblando a la Santa Sede. Quisiera, en el nombre de la Iglesia, pedir perdón por los escándalos que recientemente han golpeado a Roma y al Vaticano. En el 2013, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a este pequeño país como uno de los que más preocupan por el lavado de dinero. Y el Papa Francisco recibió al Estado Vaticano con un déficit de 27 millones de dólares. Como si fuera poco, en junio de 2017, el cardenal George Pell, responsable de las finanzas del Vaticano, fue acusado de pedofilia en su natal Australia. Soy inocente de estas acusaciones. Son falsas. Aunque Francisco prometió luchar contra los abusos sexuales que durante años han manchado el nombre de la Iglesia, el cardenal Pell aún mantiene su cargo en el Vaticano. No queremos más palabras, sino acción. Necesitamos que la Iglesia se comprometa a ayudar a las víctimas y asegurar que esto no se repita. Pero más allá de los problemas internos, hay una tendencia que amenaza al poder del Vaticano en el mundo. Ese poder que se ancla en la fe. Según cifras de la propia Santa Sede, más de 3.000 sacerdotes y religiosas abandonan la vida consagrada cada año. Así lo explica Monseñor Octavio Ruiz Arenas, el prelado colombiano con más alto rango dentro del Vaticano. El mundo está viviendo una etapa de profunda secularización, de hedonismo, de materialismo. Y esto ha ido envolviendo poco a poco a toda la sociedad. Y un reto mayor que no tiene nada que ver con ateísmo, la Iglesia evangélica. En América Latina, por ejemplo, el número de católicos ha ido cayendo cada año, mientras que el número de evangélicos no deja de crecer. La respuesta del Papa Francisco ante esta crisis ha sido seguir adelante en la reconstrucción de una iglesia del tercer milenio.
ha detto più volte che va avanti. Ha dicho varias veces que sigue adelante con su reforma, a pesar de que los vientos sean contrarios al interno de la Iglesia. Cree que es el único modo de que la Iglesia pueda volver a ser protagonista en la salvación del hombre y de la humanidad. Solo el tiempo nos dirá si logrará su objetivo. Que recen por mí. Soy Marinelli Stremamugno desde Roma para Efecto Naim. Que Dios lo bendiga. El Vaticano no solo enfrenta los retos burocráticos y organizacionales que tienen todos los países, todos los estados, también tiene el reto de defender su preeminencia espiritual en un mundo que está pasando por una profunda transformación en la mentalidad y en los valores. Una transformación que en muchos sentidos no tiene precedentes. Y al regresar de la pausa, nos vamos de un país microscópico a uno enorme. Brasil es un país gigante, pero hay líderes que están muy lejos de ser gigantes en la política. Les vamos a presentar a uno de ellos, para que se sorprenda y también para que se indigne por lo que va a oír. No se vayan. Y nos vamos de excursión política a Brasil, siempre en busca de idiotas, de genios memorables que no tienen vergüenza de serlo o no se dan cuenta que lo son. Hoy vamos a descubrir juntos un individuo que se ha propuesto salvar a Brasil de la corrupción, del mal gobierno, de la indolencia, del crimen. Pero, ¿cómo? Regresando al pasado. Un pasado que según él era mejor. El nombre de este genio es Jair Bolsonaro, que se ha vuelto un ícono de la extrema derecha en Río de Janeiro y que ahora se ha lanzado la candidatura para la presidencia de Brasil en las elecciones que se van a efectuar el año próximo, en 2018. La historia de Bolsonaro es casi una tragicomedia y la verdad es que uno lo oye y no sabe si reír o llorar. Mire. La nostalgia. Añorar el pasado. Un pasado en el que la vida era más sencilla, la gente era más amable y el gobierno era una represiva dictadura militar. Jair Bolsonaro, un político brasileño de Río de Janeiro, habla de la serie de gobiernos militares que gobernó Brasil de 1964 a 1985 como si se tratara de una época dorada. Que época maravilhosa, você podia ir para a rua com segurança, a tua família era respeitada, o policial era policial, tá ok? O Brasil passou da 49ª para a 8ª economía do mundo. Y Bolsonaro, que fue miembro del ejército, también ha encontrado inspiración para su carrera política en la dictadura. Llegó a decir que el brutal dictador Emilio Garrastazu Medici es el político que más admira. Pero Medici no es su único héroe con inclinaciones represivas. Cuando Bolsonaro votó para enjuiciar a Dilma Rousseff, aprovechó para honrar al jefe de inteligencia de la dictadura. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O meu voto é sim. Así es. En pleno Congreso, Bolsonaro dedicó su voto al jefe de la agencia encargada de torturar a muchos opositores del régimen militar, incluyendo a la misma Dilma Rousseff. Y aunque hasta Bolsonaro acepta que la dictadura no era perfecta, la sigue defendiendo a capa y espada. Así respondió cuando una legisladora lo confrontó sobre la violación sexual de opositores políticos durante el gobierno militar. La mayoría de los políticos harían lo posible por esconder tan escandaloso incidente, pero Jair Bolsonaro no. Él lo comparte con orgullo. Si usted pensó que tales declaraciones eran una receta segura para el fracaso político, lamentamos informarle que se equivocó. Bolsonaro es uno de los representantes más populares de Río de Janeiro, y las encuestas para las elecciones presidenciales del 2018 lo colocan entre los favoritos a ganar. Entre las élites es el candidato preferido, y entre sus seguidores despierta un fanatismo
casi religioso. Bolsonaro es parte de un creciente movimiento evangélico en Brasil que se opone a cambios sociales como la legalización del matrimonio homosexual. Pero ni la religión ni el evangelio nos ayudará a entender el fenómeno Bolsonaro. Bolsonaro es un abanderado de la antipolítica. Se aprovecha de ese mismo desdén por la política de siempre que llevó al triunfo de Donald Trump y del Brexit. Al igual que los seguidores de Trump, los seguidores de Bolsonaro celebran a su controversial héroe a través de memes. Lo llaman Bolsonaro el mito o Bolsomito para abreviar. Bolsomito representa un gran peligro para la política brasileña. La confianza en la democracia está en su punto más bajo en la historia del país. Y son aquellos políticos que se declaran contra el establecimiento los que ganan cada vez más popularidad. Pero Bolsonaro parece olvidar un importante detalle. Las masivas protestas antigobierno que ahora lidera jamás hubiesen sido posibles en la dictadura que tanto defiende y celebra. Jair Bolsonaro merece nuestra mofa, nuestras burlas. Sus declaraciones son absurdas y no deberían ser tomadas en serio en ninguna democracia que se respete. Pero hay que tener cuidado. Las burlas generalizadas a Donald Trump no fueron impedimento para que éste conquistara la presidencia de Estados Unidos. Por este y otros ejemplos en todo el mundo, no parece prudente en estos tiempos de sorpresas constantes suponer que líderes con propuestas que nos ofenden no podrán tener éxito electoral. Y se nos acabó el tiempo. Como siempre, puedes seguirnos en las redes sociales y si quieres ser el primero en enterarse de lo último de Efecto Naim, por favor, vaya a nuestra página web y suscríbase a nuestro boletín, efectonaim.com. Así le llegará directo a su correo nuestro más sorprendente contenido todos los domingos. Gracias por acompañarnos, espero que les haya interesado. Nos vemos la semana entrante.